Continuamos acompañándote en esta tarde y le damos la bienvenida a Pablo López. Vamos a estar hablando qué es lo que está pasando, ¿no?, con esta discusión postergada por el tema humedales, esta famosa ley que no termina de discutirse, que no termina de tener los adeptos suficientes, y obviamente qué intereses hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Por qué efectivamente, por ejemplo, desde el oficialismo provincial no recibe el apoyo necesario? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contame, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Porque han salido con un documento bastante contundente donde hablan acerca de esto y donde dicen, ¿no?, específicamente cuáles son los intereses económicos que hay detrás del rechazo generalizado que en la provincia ha tenido este proyecto y las expresiones además de legisladores incluso provinciales que no van a estar, digamos, de lleno analizando este tema. Bueno, mira, hay dos partes, ¿no? Primero, a nivel nacional están, digamos, todos los intereses del agronegocio, de sectores de los negocios inmobiliarios también, porque recordemos que hay muchos humedales que fueron ocupados, ¿no es cierto?, y transformados en countries, sobre todo en la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Tenés también la industria petrolera y la minería, que son, digamos, los lobbies que han hecho que se postergue nuevamente la discusión. Hoy iba a haber un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Hubo un pedido expreso de los presidentes de bloque del Frente de Todos, del radicalismo y del PRO, para postergar esta discusión. Por otro lado, lo que vos señalabas, los pronunciamientos de Sáenz para abajo, toda la Cámara de Diputados de la provincia, rechazando la posibilidad de que exista una ley de humedales para proteger una cuestión que es absolutamente clave, ¿no?, en cuanto, digamos, lo que tiene un humedal para ofrecer, digamos, al ambiente, a la población, en términos de reserva de agua, de almacenador de carbono, de regulador de inundaciones, ¿no es cierto? Es decir, cumplen un papel muy importante y sin embargo acá se rechaza casi con exclusividad, te diría, y hasta lo dicen prácticamente de manera abierta, en función de defender los intereses de la minería, particularmente de la minería de litio, porque el litio se extrae de los salares y los salares son humedales. La minería del litio es, como señalan muchos autores, una minería del agua. Si se extrae grandes cantidades de agua de los salares. Además veía que las inversiones son mínimas en relación a la ganancia, ¿no? Porque decían, a razón de $5.000 por una tonelada justamente de litio, corregime si digo algo mal, y después una ganancia de 70.000, o sea, $65.000 de ganancia por esa simple inversión. Claro, hay una rentabilidad enorme. El litio aumentó un 400% en los últimos 2 años. Es decir, que hay una desesperación por aprovechar, digamos, eso. Pero se la llevan otros, porque digo, ¿qué queda en Salta? Exactamente. Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a tener ese ingreso, de alguna manera, lo que estamos perdiendo ambientalmente puede generar mano de obra, mayor infraestructura, viviendas. Nada de eso va a ocurrir. 3% de regalías dejan las empresas sobre la base de una declaración jurada que hacen las mismas empresas. Es decir, que tenemos que creer que lo que ellos dicen que se llevan es cierto. Además, las regalías se pagan por el precio del litio en boca de mina, no por lo que vale el litio a la hora de exportar. Tenemos además el caso, digamos, un ejemplo para ver, porque cuál es el discurso de Sáenz y en general de los gobernadores del NOA. Dice, bueno, con esto, con el litio, la minería que se va a desarrollar, va a haber, digamos, un desarrollo de las provincias, como decías, trabajo, vivienda. ¿Por cuántos años? No, pero veamos el caso de Catamarca. Catamarca ya tiene una explotación de litio que lleva 20 años. Y sin embargo la realidad de Catamarca no ha cambiado, sigue siendo una provincia pobre. Pero además la empresa que produce litio en Catamarca, que es la empresa Livent, ha sido denunciada por un fraude a la aduana porque se exportaba el litio a ella misma a precios inferiores al precio internacional, es decir, para evadir impuestos. Al mismo tiempo, esta empresa Livent tiene un conflicto con la provincia de Salta, que no vas a escuchar de ningún funcionario hablar públicamente en los medios, solo si lees el boletín oficial te enterás, porque Livent tiene 2 minas de litio declaradas en la provincia y no quiere pagar regalías por esas minas de litio
de las cuales además dice que extrae litio. Entonces, acá tenemos, digamos, un negociado enorme. Fíjate que Massa, cuando fue a Estados Unidos, se reunió con Lieben para hacer nuevos acuerdos. La empresa que defraudó al Estado, es decir, que claro, hizo un fraude, ¿no es cierto? Va como Massa que ni y siquiera se tienen en cuenta los antecedentes. nada, y esto ocurrió hace poco, no es que Massa se olvidó, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el interés de que nos saquen? Porque digo yo, si yo fuera gobernadora de esta provincia y me decís, bueno, te dejo tan poco, el riesgo es este, no te genero tanta mano de obra, no sabemos, las reglas no están tan claras, y digo, no, la verdad que no me sirve. Bueno, seguramente hay gente, no seguramente, hay gente vinculada al gobierno que también se beneficia, eso seguramente es así, pero además toda la vida han gobernado para eso. Mirá, Sáenz dijo algo ayer, yo escribí una nota para Prensa Obrera, dijo algo en un, o antes de ayer creo que fue, en un evento que organiza el Grupo Clarín. Dijo, no queremos que pase con el litio lo que pasó con el gas y el petróleo. Dice que se llevaron todos los recursos y quedaron pueblos fantasmas, refiriéndose a Mosconi, a Tartagal, etc. Bueno, hay que decir, yo coloqué que Sáenz fue parte, o defendió la política, por ejemplo, de privatización de YPF, que fue la que profundizó una situación de pobreza, ¿no es cierto?, extrema en el norte provincial, porque efectivamente se llevaron todo el gas y el petróleo. Hubo 100 años de producción hidrocarburífera en Salta y la provincia no salió de ser una provincia pobre, teniendo gas y teniendo petróleo, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones en las que se explotaba el petróleo son las mismas que la del litio, 3% de regalías, se llevan todo el producto afuera. Y el daño ambiental, porque más allá de esto que bueno, que yo lo puse en términos de saqueo, ¿no? Porque si no te queda mucho, Sí. ¿de qué más podríamos estar hablando? Pero, ¿qué pasa con el daño ambiental? ¿Qué significa esto? Porque vos mencionabas un caso testigo como es el de Catamarca, donde hubo muchísimo daño a esa comunidad particularmente, Bueno, donde los daños a la salud además fueron importantísimos. En algún momento ambientalmente se luchó y se evidenció esto prácticamente a diario, ¿no? Después quizás, bueno, se fue perdiendo entre los medios hegemónicos, obviamente que no dan lugar a que estos debates se abran. Sí, bueno, en Catamarca hay reclamos, digamos, en función de esta empresa. Hay un río que se ha secado como consecuencia del uso del agua que hizo. No quería pagar además el agua. El gobierno armó un fideicomiso para que la empresa, digamos, de algún modo compense que no paga el agua. En Jujuy también hay comunidades que están reclamando contra la minería del litio porque, por ejemplo, en La Puna hay muchas comunidades que hacen un uso artesanal de los salares. Producen sal, la sal, digamos, común, a partir de los salares, han hecho un uso ancestral de esos salares con un método que es, lógicamente, ambientalmente sustentable, ¿no es cierto? Y ahora son grandes volúmenes de agua que se extraen para poder producir el litio. Resumidamente, se bombea agua salada, se la pone en extensísimos piletones esperando que se evapore, ¿no es cierto?, para que se concentre esa sal y luego esa sal se procesa para sacar el litio. Bueno, todo eso tiene un impacto y que además no está debidamente estudiado. Todos los autores que podés leer, muchísimos te dicen no hay un estudio serio hidrogeológico para ver cuál es la dinámica de ese salar, ¿no es cierto? Está la posibilidad de que o se salinice agua potable que abastece sectores, digamos, que pueden ser consumidos por el ganado o por la propia población, ¿no es cierto? O está el riesgo, digamos, de que se agote el agua en una zona donde el agua es sumamente escasa. Ahora, la ley plantea cómo sectorizar, digamos, qué regiones se podrían tocar, qué otras no. Sí, es una ley, digamos, para simplificar de alguna manera, similar a lo que es la ley de bosques, ¿no es cierto? Donde a partir de que se aprueba la ley, que es una ley de presupuestos mínimos, se establece luego un ordenamiento territorial para esto que vos decís, es decir, dónde se puede hacer y qué tipo de actividades se pueden hacer. De todas maneras, esto también marca, de algún modo, si bien la aprobación de la ley sería una conquista, después hay que seguir luchando para que esa ley no termine como la ley de bosques, donde las provincias, ¿no es cierto?, en nombre de que los recursos son de las provincias,
han hecho lo que han querido con la ley de bosque. Capitanich acaba de sacar un decreto donde ha prácticamente perdonado los desmontes ilegales, donde habilitó una gran cantidad de nuevas hectáreas a desmontes sin un ordenamiento territorial. Acá en Salta también hubo desmontes ilegales, el gobierno no hizo nada, permitió, hubo desmonte en medio de la pandemia y ahora se pretende hacer un ordenamiento territorial de acuerdo a los reclamos de la sociedad rural. Entonces, va a haber que seguir, si es que se logra la aprobación de la ley, seguir luchando para que este ordenamiento territorial no sea manipulado como se hizo para terminar, digamos, diluyendo el efecto que la ley quiere hacer, que es justamente proteger, en este caso, los humedales, ¿no? Que son tan importantes. Una discusión que vamos a ver si se termina de dar, ¿no? Porque supuestamente esta semana era donde se iba a alcanzar ese famoso dictamen para que esto pueda ser abordado en una sesión. Pero, como vos decís, los consensos no están, las expresiones ya se han hecho conocer desde muchos lugares y bueno, la postura de Salta también ha sido contundente. Sí, y además, algo más, Mabel, esto es urgente, porque lo que se está viviendo en el delta del Paraná con los incendios, ¿no es cierto?, es un problema ambiental muy grave que no solamente afecta, digamos, a las islas por el incendio en sí mismo, sino lo que está viviendo la población de Rosario, digamos, con la presencia del humo y la cantidad de enfermedades que se producen a partir de eso. Es una situación grave que requeriría un tratamiento urgente de una ley que ya lleva 10 años de debate, no es que entró hace poco al Congreso, ya hubo incluso medias sanciones que se cayeron porque no pierden el estado parlamentario. Pierden el estado parlamentario, es decir, que acá el lobby ha impuesto prácticamente enterrar una ley, digamos, que protege una cuestión ambiental sumamente importante como son los humedales. Bueno, interesante poder escucharte y que la gente también conozca más acerca de esto. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos. Pausa, quédate ahí, enseguida viene Jueves Libre, ya volvemos. Sí.